Vamos ahora con la entrevista o conversación de la mañana con Ángel Delgado, el analista político que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás? Muy contento y agradecido de estar aquí contigo para poder comentar estos asuntos de tanta importancia para el país. Sí, ¿qué es lo que estás sintiendo, Dios mío? Porque hablábamos antes, ante este escenario, así como Vizcarra está en su balcón, imagino que ustedes también, los analistas, están siempre analizando permanentemente cada cambio, porque además en el Perú la política cambia constantemente y los pronósticos sumamente erráticos. Es una vorágine, es un cambio súper acelerado que no permite mucho tiempo a la reflexión, casi hay que adivinar, pero lo que sí es verdad es que estamos en una constante ya de hace un tiempo, una coyuntura que no termina de cerrarse, que comenzó a fines del mes de diciembre, cuando se descubrieron estas incompatibilidades muy graves del presidente de la República, cosa que llevó a la vacancia, que finalmente se frustró, que se trocó por un indulto y que lejos de haber apaciguado las aguas, de haber entrado a una etapa de reconciliación nacional, como pronosticaron los adláteres del gobierno, la crisis se ha agudizado y ni siquiera los triunfos deportivos, ni siquiera la venida del Papa ha logrado cambiar la naturaleza sustantiva de esta coyuntura que está marcada por el signo de la vacancia. Es increíble, pero es como una espada de Damocles, ¿no? Es una espada colgada sobre la cabeza del Ejecutivo, del gobierno en particular, pero lo que han cambiado son los actores. Ya no está en primera fila el fujimorismo, que ha sido golpeado de los momentos anteriores. Ahora son las izquierdas, los partidos que fueron aliados a Pedro Pablo Kuczynski, los partidos que con su voto le dieron su magro, su pequeño triunfo en las elecciones del 2016, los que inclusive defendieron la primera vacancia, un grupo de ellos, y ahora se han puesto ellos en los líderes, en el grupo más combativo para lograr la vacancia. Y además la presencia de personajes ajenos a todo radicalismo, como César Villanueva, ex premier de la República, un hombre recatado, un hombre de Alianza centro, para el Progreso, que señor que está liderando a cabo este proceso multipartidarias. Y por otro lado, para decir que las cosas se parecen pero no son iguales, si bien es cierto que la vacancia es el mismo instrumento, también es verdad que de un tiempo a esta parte las evidencias en contra de Pedro Pablo Kuczynski han crecido abrumadoramente. Ya no solamente son uno o dos casos como en aquella oportunidad, sino se ha generalizado a punto de que la opinión pública es consciente de que estamos ante un modus operandi de quien ha sido alto funcionario del Estado, pero que no tenía ningún tipo de problema, de empacho, de trabajar él y sus empresas en los mismos negocios públicos en los cuales estaba vinculado. Y eso entonces genera una incompatibilidad absoluta, un conflicto de intereses que está penado, normado, legislado en todo el sistema jurídico de la nación. O sea, de alguna manera el presidente se ha ganado un poquito la situación que la está viviendo ahora. Pero yo te quería preguntar, ¿las culpas de PPK o de presidente Pedro Pablo Kuczynski, según tú, ameritan este castigo que le viene preparando el Congreso? Porque son culpas, y son evidencias que estamos viendo todos los días, ¿no? Contradicciones, mentiras sistemáticas, como se llama, pero ¿ameritan una situación como la que se vive hoy? Yo creo que aquí quiero responder poniéndome como ciudadano y un poco haciendo eco del sentimiento popular que se versan en las diferentes encuestas, donde no solamente hay un repudio superior al 80%, sino que más del 60% de los ciudadanos creen que el señor debe irse, dar un paso al costado mediante cualquier mecanismo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de haber sido descubierto en este tipo de componendas innobles, indignas de un primer mandatario, de un hombre de Estado, que además son delitos que en su momento serán objeto de proceso, del proceso penal, sino que todo esto viene causando una parálisis absoluta en el aparato estatal. No funcionan los portafolios, los ministerios, la sensación de que no hay gobierno es generalizada. Se han paralizado las obras en el país, que ya no tiene capacidad de convocatoria. Mira tú, se demoraron más de 15 días para rearmar el gabinete, luego de las renuncias producidas, y por supuesto estamos muy, pero muy lejos de ser un gabinete de unidad nacional, de ancha base, y por supuesto incapaz de producir ese objetivo que signa el año, la reconciliación nacional. Todos son propósitos que no lo puede llevar el señor Kuczynski. ¿Por qué? La explicación es esta.
Kuczynski ha perdido lo más valioso la que tiene un confianza y la gobernante, credibilidad. que eso se llama legitimidad, que justamente es la confianza, la credibilidad que tiene la población, por lo cual lo reconoce como autoridad, Sí, claro. y está dispuesta a creerle, a acatarle. Si un gobernante, cualquiera sea, en cualquier sistema político, carece de legitimidad, simplemente hay una desconexión profunda entre los gobernantes y el gobernado, y entonces no es posible armar un sistema en el cual el país tenga un proyecto de conjunto. O sea, y eso los es lo que está peruanos hoy en pasando. su mayoría no reconocemos en el fondo a Pedro Pablo Kuczynski como Le nuestro hemos perdido presidente. totalmente confianza, creemos que no sirve, y algo más. La gran pregunta que hay que hacerse para responder es si hoy día el señor Kuczynski de alguna manera representa algo de gobernabilidad, si es un factor de equilibrio en el seno de los conflictos políticos existentes, si es un elemento que está tirando el país hacia adelante, lo empuja en un sentido positivo, o por el contrario, por estas contradicciones y problemas, sumada a la performance negativa del llamado gabinete de lujo pasado, circunstancias que convergen en un pésimo gobierno que genera una profunda decepción en la ciudadanía, y además este tema de la corrupción, que es la espada colgada sobre su cabeza, que es una amenaza que desestabiliza permanentemente. Entonces, todos estos factores hacen que mucha gente diga, basta, pasemos la página. Y se entiende la indignación. Y quizás, porque estamos indignados todos, pero no solamente con él, estamos indignados con la clase política en su conjunto. Pero claro, el tema es que claro, como cualquier cosa hay que hacerla por partes, cualquier banquete, a poquito y a cucharadas, ¿no? Entonces, de este punto de vista, el problema está si la vacancia sensación de la gente, efectivamente, eso es. Claro. Si optamos por un camino que tiene sus peligros, pero que por lo menos con el cambio, con la ascensión del vicepresidente, entramos a una nueva etapa en que, como dice el dicho criollo, la escobita nueva barre bien, genera un tipo de esperanza. Y aquí estaríamos conversando, por ejemplo, qué va a hacer el nuevo presidente de la República, si va a tener capacidad para congregar. Probablemente todos aquellos que han convergido en la vacancia tengan una actitud mucho más positiva y benevolente con Vizcarra. ¿Tú crees que sería así? Sí, porque evidentemente ya... Si vacaron al primero, ¿no tendrían por qué vacar al segundo? No, pues porque no es al contrario. Mira tú, cuando ya tú metes un golpe, buscas establecer la paz, inclusive en las guerras. Tú no puedes llevar adelante una belicosidad permanente porque no te lleva a ningún sitio, y es el suicidio. Entonces yo creo que los actores políticos que tenemos, todos son racionales y lo están manifestando. Hoy día se ensalza a Vizcarra, se dice muchas cosas de él, incluso puede que ser exageradas o no, sí, pero porque revela, antes se le descalificó. Pero así es, se lo descalificó antes, pero revela el nuevo tono de casi todos. Pero no es muy ingenuo creerle a este grupo de personas. Pero es un grupo multipartidario, no solamente es un grupo que está actuando en función a un programa preconcebido, sino son más o menos las fuerzas políticas, y muchos queremos creer incluso de que así sería para poder terminar este gobierno con una nueva cabeza, pero que por lo menos llegue relativamente estable y con el país en marcha hacia el Bicentenario, hacia el 2021. Pero tú hablas de este grupo. Claro, esa es una sensación. Sí, claro, pero el Congreso, has visto que están sucediendo cosas bastante pesadas y fuertes y muy graves en el Congreso, que aparentemente estaría buscando, desmiénteme o no, neutralizar las diversas cláusulas constitucionales sobre la disolución en el caso de un impasse con el Ejecutivo. A ver, yo sobre eso yo quiero, sí, yo quiero decirte, quiero ser claro, voy a explicar a los amigos que nos escuchan y a ti también. Mira, ahí hay un error de concepto. Y fue un debate que se inició, que quizá debió de haberse dado antes o después, y al ser mezclado con la vacancia, entonces genera la sensación. Pero vamos a hacer una cosa abstracta, y de lo que se trata es lo siguiente. La confianza... cuestión de confianza y la cuestión de confianza, la cuestión de Estado de confianza, censura, es una figura constitucional que tiene como objeto que en un determinado momento el gobierno considera que su política de conjunto es necesaria que sea refrendada por el Congreso mediante leyes para poder seguir adelante. Si el equipo de gobierno va y le ofrece al Parlamento un determinado rumbo, una política pública, y el Parlamento la rechaza, entonces el gobierno dice, yo hago cuestión de confianza, porque si yo no tengo esos instrumentos, no podré gobernar. Eso sucede exactamente
cuando se da el voto de investidura y cuando un nuevo gabinete encabezado por su primer ministro va al Congreso, expone el plan de gobierno, debate, y la terminación de esa ceremonia, de ese acto, es justamente la petición de confianza al Parlamento. El Parlamento discute y vota. Para que proceda ese gabinete, para que active, será necesario un voto favorable, como ha venido sucediendo últimamente. Así es. Ya, si no fuera así, el presidente tiene que armar un nuevo gabinete y presentar una política alternativa. Como sucedió últimamente, a excepción del gabinete Zavala, que finalmente pero se trata entonces de una institución fundamental. Claro, es un instrumento de poder que necesita. Pero usada solamente para determinados efectos. Tú no puedes trivializar, no puedes vaciar de contenido una herramienta constitucional fundamental y usarla como una piedra arrojadiza para impedir ¿qué cosa? El control parlamentario, que es otra institución fundamental que tiene que hacer el Congreso sobre las acciones del Ejecutivo. Para entender mejor, no puedes estar permanentemente pidiendo... Tú no puedes usar eso para impedir el control del parlamentario a través de las interpelaciones y censuras, que es otro mecanismo parlamentario que está reconocido en todas las cartas. Pero que también ha sido abusado por el Parlamento. No, perdón, ha habido apenas 2 o 3, o sea, tampoco no es así. Y además, ¿cuál es la consecuencia de una censura? Es que el presidente cambia a uno de su equipo y pone otro de su mismo equipo. Es como en el fútbol, cuando la gente está viendo que un jugador no funciona, le pide al entrenador que haga un cambio y hace un cambio determinado. Eso equilibra. ¿Por qué? Porque no te olvides tú que si bien los ministros son responsables del presidente, también por la confianza que se les da, son también responsables. Tienen una especie de 2 jefes, entonces tienen que tener el consenso de ambos. Muy bien. Pero lo que no puede usarse es la cuestión de vacancia con ligereza para cualquier cosa, para quítame esta paja y para blindar a los ministros en particular, porque ahí no hay una política de Estado. ¿Cómo fue la última vacancia? Acuérdate tú, acordémonos, había una huelga magisterial, una ministra que no podía manejarla, que cometió 1000 errores, y entonces el Parlamento plantea la interpelación y después plantea la vacancia. En ese momento, en forma indebida, el gabinete encabezado por el señor Zavala planteó una cuestión de confianza. La vacancia o la censura, ¿no? Es lo mismo para que el televidente entienda. En el caso de los ministros. En ese momento, claro, había una moción de censura y el gabinete del señor Zavala plantea una cuestión de confianza sobre ese. Así es. ¿Te das cuenta? Pero ahí es justamente cuando no puede proceder. Sobre el tema de política de educación. Perdón, no es que se dice, pero la verdad ahí lo que se estaba era censurando. Entonces tú no puedes usar la cuestión de vacancia que te sirve para la política general como un instrumento para neutralizar a la persona. Entonces, de esa manera, si así fuera, no habría jamás interpelación ni censura. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el objetivo final para que el público entienda de por qué se plantea la cuestión de censura? Mira, yo te voy a poner un ejemplo para que entendamos. ¿Qué pasa si ahorita a la señora se le ocurre frente a la vacancia y dice, yo quiero hacer cuestión de confianza, y entonces no habría la vacancia? El procedimiento se tendría que cortar y más aún el presidente que está objetado podría terminar cerrando el Parlamento. Como comprenderás, tenemos la obligación de centrar, de ajustar la cuestión de confianza a lo que efectivamente es, y no puede ser dilatada, no puede ser ensanchada para ser usada para cualquier cosa. Ahora, ¿era la manera ha sido la correcta? Yo creo que sí. Y en segundo lugar... ¿Tú crees que sí ha sido la correcta? Sí, no plantear en un debate a través de las distintas comisiones. O sea, podría, yo he dicho una cosa más. Este es un debate que ha debido ser distinto al debate de la vacancia, no como parte de ello. Claro. Pero parece ser que había un rumor que ya a nivel presidencial se quería hacer esta maniobra, y esto es una cosa preventiva, cosa que ya trastoca el análisis propiamente constitucional y entramos al juego de las argucias políticas. Pero el otro... parece que desde el Ejecutivo y Parlamento cada uno está queriendo blindar lo que le corresponde y lo que le toca. Lo que no podemos hacer es desvirtuar las instituciones constitucionales. Y el otro aspecto del proyecto o del reglamento del Congreso que precisa los alcances es que si tú renuncias, ya no puedes si tú renuncias porque no tienes confianza, imagínate tú en una empresa, tú renuncias, ya no puedes exigir y volver al mismo gabinete. Al mismo gabinete. Así sea en otro ministerio. Tampoco, pues, pero peor aún, porque de los 18, 14 ministros se quedaron. Entonces lo que dice que esa no es la forma. Si a ti te censuran porque te quitan la confianza y tú tienes que renunciar, renunciaste si te vas. Porque si tú
te zurras en eso y insistes en ese mismo ministro, entonces te estás burlando de la institución parlamentaria. O sea, para que haya crisis total del gabinete se tienen que ir todos. Para que haya crisis total tiene que haber lo siguiente. Una, está en juego una política nacional de verdad, y dos, una crisis que efectivamente sea total, no el problema de un ministro de otro. Mañana imagínate una inconducta de un ministro determinado, o mañana inclusive yo quiero provocar al Parlamento y entonces lo vinco y hago que el Parlamento interpele, censure, y entonces hago cuestión de confianza. Busco perder. Imagínate tú que actuamos con mala fe. Okay, ¿sí? Y entonces, de esa manera, entonces, terminamos pechando al Parlamento y terminamos disolviendo el Parlamento de un Ejecutivo que abusa de una institución. A mí me parece legítimo que se precise los alcances de lo que significa cuestión de confianza, que se diga cuándo procede sí y cuándo no, y de ese modo, entonces, todos felices, porque mira, la Constitución pareciera es un cuerpo que hay muchas para cosas que por funcione. precisar, ¿no? Lógico, pues. Igual lo de la incapacidad moral que queda bastante abstracto. Claro, exactamente. Yo quiero decirlo aquí lo siguiente, que la Constitución es un cuerpo de normas pequeño, no tiene más de 200, 250 artículos, no puede tener una reglamentación. Y no puede ser que algunos amigos constitucionalistas digan, porque no está dicho en la Constitución, se puede hacer. Mira, la Constitución tiene que resolverse con una lógica normal. Por ejemplo, si alguien hace cuestión de confianza, no puede ser por gusto, tiene que ser por algo realmente importante. Y si tú renuncias por una crisis total, todos se tienen que ir a su casa porque no tienen la confianza correspondiente. Las cuestiones de confianza, tú dices que no se deben hacer por cualquier cosa. ¿Crees que fueron hechas por cualquier cosa? Yo creo que la última, no, es que esto no se ha usado mucho, por eso que no hay un desarrollo. Es la primera vez que se utiliza la cuestión de confianza de esa manera, y yo quiero decir que fue usada equivocadamente, porque era para blindar a la ministra de Educación. Tú puedes decir que es la educación. Pero ya teníamos el antecedente de Saavedra. Sí, pues, pero era por razones, o sea, no fue por razones una cosa distintas, aislada, ¿no? Por razones distintas, pero es que claro, a Saavedra es una imputación de moralidad, a la señora fue una cosa de incapacidad para el manejo de un conflicto huelguístico. ¿No crees que en ese momento el grupo mayoritario del Congreso Fuerza Popular estaba haciendo un abuso del poder? Pero ¿cuál es la conclusión de todo eso? Ya, supongamos que sea abuso de poder. Se pone un nuevo ministro que sintonice con todos y se acabó. El ministro Bextor, y no pides la presión. Mira tú, es un hombre que ya parece que ha encontrado confianza y arraigo en el grupo parlamentario. Entonces no habría ninguna razón para votarlo. Eran los estilos de estos dos ministros y las faltas en las que incurrieron lo que llevó a la vacancia. O sea, el presidente tiene la posibilidad, si a ti no te gusta... Pero casi lo hacen también con Vizcarra, ¿no? Perdón, si no te gusta el color de mi saco, me pongo otro distinto y nos ponemos de acuerdo y seguimos adelante. O sea, esa es la forma democrática de resolver los conflictos, no confrontando, no insistiendo, porque si tú tienes poder sobre mí para decir, tú Paraguay tienes que tener mi confianza, entonces yo tengo que actuar de alguna manera viendo las cosas que a ti también te gustan, las cosas que tú estás de acuerdo conmigo para producir el acuerdo, el consenso. Yo no puedo imponerme sobre ti y hacer algo que te lesiona, que te fastidia, porque ahí entonces estoy abusando de la institución y lo que yo no quiero, en lugar de buscar el acuerdo, lo que estoy buscando es derrotarte, fastidiarte. ¿Y crees que ha habido ese comportamiento de parte de ambos actores, tanto el Ejecutivo como el Parlamento? En este caso, porque yo he visto gente que desde el Ejecutivo, ¿ya?, ante la no tener mayoría, ha planteado desde el comienzo que había que buscar la disolución del Parlamento. Y entonces se les ha ocurrido usar esa institución, que es una institución de última ratio, que se usa para cosas especiales, que no es la cosa cotidiana. Porque mira tú, lo lógico en el Estado democrático es la discrepancia. Sí, claro. Y el debate, la deliberación, y eso permite ponerse de acuerdo. El consenso, pero si yo ante cada discrepancia voy a hacer cuestión de Estado y me voy a pelear contigo a muerte, no hay gobierno posible en el mundo. Entonces yo tengo que disolver, para gobernar requiero un parlamento sumiso que diga sí señor, y no se trata de eso. O sea, efectivamente el Parlamento tiene su culpa, pero el Ejecutivo entró a una comprensión de estas herramientas cuyo objetivo era ponerle una trampa, un cebo al Parlamento para que pisara el palito y de esa manera entonces se disolviera el Parlamento. Bueno, pero ahora... entonces, esto impide esto porque ahora, la cuestión de confianza solamente
va a plantearse en los momentos en que el voto de investidura y cuando el gobierno quiera hacer una cuestión, pues... Ya no para procedimientos de control político, ya no va a ser un mecanismo para proteger a los ministros, por ejemplo. Eso es inaceptable. O sea, lo que pasa es que el presidente antes, según otro artículo de la Constitución, puede hacer cuestión de censura de lo que le dé la gana. Parece que tenía cuestión de confianza. Cuestión de confianza, pues, es que ese es de un lo error. que le dé la gana. Según la Constitución, no está marcado para este tema, para este otro y para este otro. Pero mira tú. Entonces ahora, con lo que ha pasado, le restan y... No, es lo que pasa, nunca la Constitución se puede interpretar para que alguien haga lo que le da la gana, ni uno ni otro, ni tirio ni troyano. La Constitución es un cuerpo razonable, es un tratado de paz, decía Valentín Paniagua, donde las partes se comportan racionalmente. Eso de que yo uso para que me dé la gana... Cuando se saben autoadministrar. Pero es que es así, esa es la lógica. Entonces no cabe una interpretación donde tú permitas que yo usando la confianza bloquees el derecho, la facultad que tiene el Parlamento de interpelar y censurar. Si eso sucede, esa interpretación que se llama antinómica, porque entonces dos instituciones se bloquean, es inaceptable en el razonamiento constitucional. Mira, la Constitución tiene una lógica interpretativa, un exégesis especial, que eso está estudiado por mucho tiempo atrás, que lo que permite es que políticamente estos conflictos se resuelvan. Y lo que hace establece cauces para que las diferencias se encaucen de una manera determinada. ¿Y la Constitución se puede interpretar o no debería? El hecho de apelar a la ciudadanía para que con el voto defina la controversia entre el Ejecutivo y el Parlamento tiene que ser la última ratio, tiene que ser la razón final, no puede ser el punto de partida. Hace mal un presidente de la República, un ejecutivo que quiere de saque provocar al Parlamento, y es fácil provocarlo, pues. Le pone una persona inaceptable, te lo pone 2 veces, 3 veces, y entonces te daría la causal para disolver el Parlamento. ¿Quiere eso la Constitución? Que el Parlamento sea tan endeble y pierda su facultad constitucional de controlar al Ejecutivo. Ahora, con estas acciones que se han hecho con la Constitución y estos pequeños cambios que se han dado, ya es más difícil la figura lo que se ha hecho de la disolución, ¿no? La verdad, en el sentido no hay ningún cambio normativo. Bueno, lo que hay es alguna... No, tampoco. No podría a través de una ley Congreso, que tiene rango de ley, pero que es inferior a la Constitución. O sea, hablas de la resolución legislativa, que tiene rango de ley, pero es... No, la cuestión está en la cuestión. Lo que se ha hecho es precisar sus alcances mediante un desarrollo legal. Las instituciones... Pero según los constitucionalistas es absolutamente ilegal e inconstitucional. No, bueno, mira, todos coinciden en eso. No, hay otras personas que dicen que no. García Toma, el señor Quiroga. Hablo de García Belaún, de Enrique Bernales y otras personas que podemos... Bueno, eso es un tema que hay que discutirlo. A mí me encantaría discutir con ellos y que me justifiquen entonces una idea de cuestión de confianza que sirve como antídoto para proteger incluso la impunidad, la corrupción, la anarquía y el abuso de poder. Inaceptable, pues. Las instituciones se ponderan, se equilibran una con otra. No puede usarse. Sí, claro, el Congreso puede vacar al presidente y el presidente puede disolver el Congreso. Ahí está el equilibrio de poderes, ¿no? Claro, pero tiene que ser a través de un procedimiento determinado. Y mira tú cómo es el sistema que, habiendo una mayoría, no se alcanzó por distintas razones, porque la gente creyó que en ese momento no estaban dadas las condiciones para el debido proceso, que faltaba más investigación. Para que veas tú. O sea, el propio mecanismo regula y entonces la arbitrariedad supuesta se neutralizó y hubo gente que votó, que se abstuvo y no se alcanzó en ese momento vacar al presidente de la República. Y hoy día la gente que en ese momento estuvo en esa tesitura, en esa actitud, hoy día son los que promueven la vacancia. Entonces mira cómo las cosas cambian. Ahora, lo que yo digo para terminar punto es que la Constitución se interpreta en base a la razonabilidad, a los equilibrios y la ponderación. No puede ser en ningún caso un ejercicio abusivo con el objeto de satisfacer el interés de uno u otro. Yo creo que eso es fundamental. Eso hay que entenderlo, eso es así. Un parlamento no podría indefinidamente estar censurando presidentes. Cuando lo hizo, en la década del 60, se produjo un golpe de Estado que terminó con la democracia, ¿ya? O sea, lo que ha pasado, hemos tenido 2, 3 problemas acá que son propios
de un régimen constitucional donde las diferencias en torno a una política se solucionan cambiando la persona y manteniendo una política determinada. Por ejemplo, luego de los conflictos... Pero para muchos eso era hacerle el juego al fujimorismo en ese momento, ¿no? Bueno, pero que quería obstaculizar eso se llama de balance de poderes, pues, pero es así. Pero el fujimorismo también puede decir a saber que le dio prerrogativas para que legisle. ¿Y no las usaron bien? Le dio una ley amplia para la reconstrucción del norte. O sea, tú tienes de ambas cosas. Yo no quiero defender al fujimorismo, por Dios, no. Lo que quiero decir es de que, neutral, otra vez, esto tiene que manejarse con equilibrio. Y no para esta coyuntura. Imagínate tú que sean otros los actores. Yo diría una cosa igual. La Constitución no es un arma arrojadiza y porque yo quiero y lo hago. No, y menos aún porque no está escrito. La Constitución no necesita de normas escritas. La Constitución no es un reglamento. Las cosas se interpretan y salen por su propio peso. El hecho que, por ejemplo, la Constitución no dice que si tú eres objeto de una censura, tienes que irte, tienes que renunciar. Pero se entiende que ya no puede ser vuelto a ser presentado como ministro si ha sido objeto de una censura. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos denaturalizando la institución. Claro, no lo igual dice. Entonces, pero como no lo dice, entonces querían, acuérdate tú, los provocadores, qué cosas decían. Hay que poner a Zabala nuevamente de primer ministro, volver a presentar a Zabala, o ponerlo en el portafolio de economía. Eso es una provocación, pues. Porque si tú has perdido la confianza y tú estás jugando en serio, ahora, no puedes insistir en eso para provocar una crisis artificial. Y el público dirá, ¿pero por qué tienen que pagar, por ejemplo, ministros que sí funcionan, irse bueno, todos? Por la sencilla razón por la que todos ellos trabajo, voluntariamente acordaron en una reunión poner su renuncia, si es que no se entonces se van, pues se acabó. Entonces, se produce, es que esa es la consecuencia, pues. Si yo renuncio porque no hay confianza, así esté en cualquier portafolio, ya yo no puedo ser ministro. Ahora, tampoco eso es el fin del mundo, porque el presidente elige a otra persona del entorno suyo, de su confianza, para que asuma y lleve adelante la política que quiere en última instancia. O sea, al presidente lo único que se le dice es, esa persona no es del agrado de nosotros, que tenemos capacidad de darte confianza, tú una persona que sintonice. Por ejemplo, y pongo el caso del ministro Beistre en Educación, que parece ser que recién ahí el gobierno ha encontrado un punto de equilibrio entre su política, ¿no? Porque Beistre tampoco es un representante de la oposición. Aunque dicen que es bastante cercano al aprismo, ¿no? Bueno, pues, y el aprismo hay una parte que apoya, y mira, hay 2 ministros del APRA que están apoyando. Entonces, bueno, sí, eso es bueno para el gobierno, ¿no? Sí. Pero mira, entonces el ministro no es de la oposición, pero inclusive las fuerzas más radicales están de acuerdo con Beistre, ¿te das cuenta? Entonces no es que tú bloqueas, lo pones al presidente contra la pared y el presidente es atado de manos, no, siempre tú tienes capacidad de poner nueva gente hasta encontrar una sintonía. Es que hay que entender lo siguiente, la Constitución busca los consensos. Entonces cuando dice, los ministros son de responsabilidad del presidente pero claro, de la confianza del Parlamento, tú tienes que escoger una persona que sea, pues, moderada, adecuado y simpático y que tenga el apoyo de ambas partes. Tú no puedes pretender poner aquí un diablo que le cause urticaria a los que tienen confianza. Porque si esto no tuviera nada que decir, tú pones a quien quieras y allá tu problema. Correcto. Pero si tú le pides a estos, dame confianza, si tú me pides a mí, dame confianza, tú tienes que pedirme algo que yo más o menos esté de acuerdo con. No me puedes poner en una posición que tú sabes de antemano que jamás te voy a aceptar. Si tú haces eso, tú estás provocando una cosa. Ya no que yo esté de acuerdo contigo, sino que yo busque una colisión y un choque con otros intereses. Que eso es lo que se está buscando. Te pone una persona provocadora, una persona totalmente indigna para la opinión de los otros, y entonces eso hace que estalle una guerra. Pero una guerra artificial, no sé si te das cuenta. No es la guerra por principios, por planteamientos, por ideas, sino la guerra a raíz de una provocación. Y la Constitución no puede cobijar en su seno una interpretación que permita provocaciones que vayan a descuadrar, desmoronar el marco presidencial. O de un intento de, no sé, seguir con políticas públicas por encima de los intereses partidarios. O sea, ahí vemos el caso de Saavedra, vemos, en fin, no sé, o sea, lo que tú estás diciendo tiene varias lecturas y es fantástico que a mí me encantaría poder discutir estas cosas, porque yo te digo lo siguiente, yo sí discrepo
con la oportunidad de la discusión de estas normas, que merecería un mayor debate y quizá debió darse en la época de Zavala. En el caso de Zavala fue típico, había que blindar a la ministra, acomodar el lugar, entonces el gabinete se puso, yo hago cuestión de Estado por eso, y fracasó inclusive porque se fue la ministra y se fue Zavala. Pero claro, lo que se quería era, ya tienes ahora un punto, una más, para yo disolver el Parlamento. ¿Se puede actuar de esa manera? Bueno, ¿Ese razonamiento del punto de vista constitucional es legítimo? Yo digo que no. Así no actúan los estadistas. Estamos jugando con el país, por favor. Ahora con esta nueva figura, y estos tú dices que no son cambios, pero para algunos sí son cambios de los son artículos. Modificaciones, son interpretaciones que precisan. Sí, claro. Se ha alejado la figura de la disolución del Congreso, ¿no? Porque claro, ahora supuestamente se ha lavado un poco la cara el Parlamento de que no existió ahora el Parlamento no va a poder, el Ejecutivo no va a poder presentar la vacancia por cualquier momento, pues, o sea, ahora esta se va a calificar, o sea, la vacancia procede ¿cuándo la vacancia? Cuando hay el voto de investidura, clarísimo, lo dice cuando yo quiero hacer una política, a ver, la ley de presupuesto, quiero hacer una gran transformación en un sentido determinado y digo, señores, si ustedes no me dan la confianza, yo no puedo caminar más y punto. En algo que se entiende, es un debate nacional, además es el resultado final de una deliberación nacional donde todo el mundo participa y se llega a una conclusión. Pero no puede ser el punto de partida jamás. Tú no arrancas una discusión metiendo la patada. Si se llega a las patadas que no debería llegarse, será pues al resultado final cuando ya no nos ponemos de acuerdo y tú has agotado todos los instrumentos, los medios, los caminos para llegar a una solución política, que es lo que pide la Constitución. La Constitución lo que busca es un tratado de paz donde las partes actúen y generen los equilibrios del caso. Ese es el telos constitucional, independientemente de las personas que estén al frente. Yo quisiera que los amigos que me escuchen, por un lado, quitemos los actores políticos o pongamos otros y veamos los conflictos. Imagínense ustedes al fujimorismo en el poder pretendiendo hacer de la cuestión de confianza una herramienta para votar al Parlamento, para liquidar el Parlamento. Imagínense ustedes a los fujimoristas, a ver cómo les suena. Mal, pues. Entonces yo digo, está mal aquí y está mal allá. No usemos esos métodos. Mi prédica es para que produzcamos una suerte de equilibrio y entendamos la Constitución como un instrumento de paz, de negociación, de acuerdos políticos, no agarrar un instrumento y otro para tirarlo contra el otro como si fuera una piedra, un arma arrojadiza, ¿no? Ok. O también de la otra parte, usar igual. los mecanismos para, por ejemplo, evitar la disolución del Congreso. Mira, he dicho, imagínate un escenario que pudo ser, imagínate tú a la señora Keiko, presidente, queriendo usar la cuestión de vacancia para tumbarse el Parlamento y tener una mayoría del 100%. Bueno, hay esa también, ¿cómo se llama? Idea en algunos, ¿no? A ver qué cosa diríamos, estaríamos en otra posición. O sea, yo quisiera que este debate lo abstraigamos de las personas concretas, porque una visión de la confianza sin ningún tipo de encuadramiento, sin brida, así loca, usada para cualquier cosa, podría ser, por ejemplo, ¿qué te parece a ti un mecanismo? Yo quiero hacer cuestión de confianza, entonces no hay vacancia. Pucha, entonces, ¿qué cosa? El presidente que está cuestionado termina disolviendo el Parlamento y eso es tan fácil. Eso es llevar la cosa a una bronca gigantesca que nunca va a acabar. Y así nos interpreta la Constitución, porque entonces una institución, un camino, un procedimiento se bloquea a través de un abuso del derecho, a través de un abuso de los mecanismos jurídicos, en este caso a través de un abuso de la propia institución. Entonces parece que el problema que tenemos ahora no es de la Constitución en sí, sino de los actores políticos que están haciendo uso y desuso y abuso justamente de la Constitución que tenemos. Claro, nosotros podemos decir, por ejemplo, el Parlamento está abusando, eso es una cosa legítima. Sí, es lo que se dice cuando hoy el en Parlamento abusa, entonces ¿qué cosa es lo que pasa en la opinión pública? Viene el descrédito. Mira, eso es lo bueno de la democracia. Nosotros hacemos críticas, y entonces el Parlamento empieza a descender. El Parlamento no puede abusar a fondo porque se debe también a la opinión pública. Entonces, ese es un control político de una actuación parlamentaria, correcto. Y la cuestión de confianza sí, pero tiene que darse cuando efectivamente se produzca y tengamos, por ejemplo, una discusión nacional sobre un rumbo político gubernamental. No sé, pues el gobierno quiere hacer una reforma sustantiva en todos los campos, quiere cambiar reglas de fondo, los códigos, la reforma judicial, por ejemplo, y sobre eso se da un debate, pero que no puede nacer instantáneamente de nuestra cabeza, tiene que ser fruto de un debate real, largo, sostenido,
y al final pues se llega a una votación donde finalmente, a ver, los dos poderes constituidos no pueden ponerse de acuerdo, o sea, porque uno dice, yo para gobernar necesito confianza y tú no me la quieres dar. Entonces, como no me pongo de acuerdo, ¿qué se hace? Se va a la fuente del poder, que es el voto popular, y el pueblo decide quién tiene razón en última instancia. Eso hacen en Europa. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de un referéndum? ¿Cómo No, lo hacen? no, se llama nuevas elecciones. Ok. El Parlamento es disuelto. Pero eso pasa en los regímenes parlamentarios. El régimen parlamentario, que es el régimen europeo, el presidente, el gobierno, nace del Parlamento, no del Poder Ejecutivo. ¿No? El Poder Ejecutivo está subordinado a la correlación de fuerzas parlamentarias. Entonces, en ese caso concreto... Sí, porque son sistemas parlamentaristas. Es parlamentarista. En este caso concreto, el Parlamento camina de la mano con el gobierno. Y si pierde la mayoría el gobierno, porque cambió la correlación, no le gusta, el gobierno tiene que renunciar, ¿no? Y la otra posibilidad es, bajo ciertas circunstancias, es que el gobierno, en este caso el presidente o el rey, ¿no?, llama a nuevas elecciones. Y de ese modo entonces el pueblo decide el impasse, porque se ha generado una suerte de empate. Entonces ese empate no es deseable, hay que definir. Y la forma de definir es apelando al soberano. Entonces aquí hay un conflicto A y B. No se puede gobernar, se ha atascado la máquina del Estado y entonces hay que llamar nuevamente elecciones. Pero como comprenderás, eso es un resultado que tiene muchos antecedentes, tiene muchas etapas previas y solamente se entiende como lógica y razón cuando es el fin de toda esta trayectoria y no el comienzo, pues, que es lo que aquí se quiere plantear. Aquí se quiere plantear cuestiones de Estado al comienzo de un debate y por cuestiones baladíes que no son sustantivas y que no representan políticas de Estado. Y yo digo más, los que son jefes de Estado, los que son funcionarios del Estado, no pueden jugar con la cosa pública, no pueden destrozarla. Y tienen la obligación, todos, unos y otros, de usar los poderes que tienen dentro de los cánones legales, institucionales, pero también con la prudencia que la sabiduría de un buen estadista tiene que tener necesariamente. Y hablando del tema de la vacancia propiamente, que ya faltan 10 días para que finalmente se decida o no si el presidente será vacado, ¿se puede justamente desnaturalizar la institución de la presidencia con esta vacancia si sigue adelante? ¿Qué tendría que frenar la vacancia? ¿Qué tendría que pasar para ti para que se frene esta situación? El tema de la vacancia es un... Porque la vacancia no resuelve nada en sí mismo. Bueno, sí, resuelve que el presidente deja de ser presidente de la República. Okay, y no es poca cosa, pero ¿no? Eso es algo que finalmente va a resolver el que Kuczynski salga de la presidencia, que resuelve también. O sea, bueno, la posibilidad de que... la siguiente persona se va a encontrar con la misma problemática, no con la misma situación, necesariamente, con los mismos mecanismos. eso no es así, porque mira tú, vamos a ver. Se dice que los vicepresidentes no están a la altura, ¿correcto?, y que eso va a provocar un mayor caos. Yo quiero decir que un país institucionalizado, las democracias del norte, las democracias consolidadas, tienen vicepresidentes excelentes. Yo no sé si te hablé acá, pero por ejemplo, en plena guerra mundial, al final de la guerra mundial, murió Franklin Delano Roosevelt, que había sido el líder de Estados Unidos en la guerra contra el nazifascismo, ¿no? Y él fallece de una enfermedad, ¿no? Y entonces Harry Truman es el que lo reemplaza. Harry Truman estuvo a la altura, fue el que decidió la bomba atómica en Japón, terminar la guerra, definir el mundo de posguerra, incluso, mira tú qué importancia, y Truman estuvo a la altura del presidente fallecido al cual sucedió, ¿no? Franklin Delano Roosevelt. Y entonces eso te demuestra una institucionalidad. El año 62 el presidente Kennedy es asesinado en Dallas, ¿te acuerdas? ¿No? Ahora, y ¿quién lo reemplazó? Lyndon Johnson. Y el vicepresidente siguió sus políticas, el país no se derrumbó, no se cayó, no pasó nada. Pero estamos hablando de naciones donde finalmente la institucionalidad es fuerte, tú mismo has dicho, son consolidadas. Pero estamos aquí, en otro país, otra realidad. Bueno, es verdad, pero por eso es que nosotros tenemos no uno, sino tenemos dos vicepresidentes, por falta de uno, porque justamente el vicepresidente está ahí para reemplazar al presidente ante cualquier eventualidad. Entonces, Vizcarra, ¿crees tú que va a estar a la altura de las circunstancias en una situación tal? Lo que yo quiero decir es que me parece totalmente absurdo que gente que se llama democrática le pidan a Vizcarra que renuncie, que se quite y todo lo demás, como parte de la estrategia política de PPK para defenderse. Yo creo que el señor Vizcarra tiene que estar al margen. Salvo que se considere que él es conspirador, no se le puede decir que es un traidor, ni mucho menos. Él tiene un mandato. O sea, es correcto él su tiene silencio, un mandato entonces de la Constitución. ¿Su silencio ya no es una postura tomada?
yo no estoy en la cabeza de él, pero yo quiero decir de afuera que el señor Vizcarra le debe lealtad a la Constitución del Estado, le debe lealtad al Perú, a los electores, al Perú, y no como en los tiempos feudales, en la Edad Media, ¿te acuerdas? Donde los reyes tenían vasallos y estos se encargaban totalmente a ellos y se convertían en sus hombres, sí, claro, o casi. como en las camorras, como en las mafias, como la camorra italiana, donde hay una solidaridad de que yo hago uno y tú haces otro. Entonces, no, la solidaridad de Vizcarra tiene que ser republicana, y la república implica fidelidad a quien, no a la persona, sino a las instituciones y al electorado, al entonces, pueblo. ¿no sería un traidor, como Yo se creo le que ha nombrado, para nada. bueno, de una manera subliminal, eso es parte de si es que decidiera finalmente claro, asumir la presidencia? Eso es parte de la desesperación, porque mira, nadie ha dicho que el señor Vizcarra está ahorita intrigando. ¿Qué cosa quiere? ¿Para qué? ¿Para provocarse un caos? Eso me parece además un poco una fose versallesca. Tú sabes que el rey de Francia, Luis XV, ¿no? Que fue un gobierno desastroso, ¿no? Y estamos en los días previos a la revolución, dijo, después de mí, el diluvio. Y efectivamente vino el diluvio, vino la revolución que le cortó la cabeza a su nieto, Luis XVI, y a toda la clase nobiliaria. Vino el diluvio. Entonces yo creo que quienes hoy día son responsables del gobierno no pueden predicar para el país, para el Perú, el diluvio. O sea, que si yo me voy, que se hundan todos y venga aquí todos los infiernos. Eso me parece Y yo te atroz. pregunto, ¿te imaginas tú un escenario en donde los vacadores de hoy sean los enjuiciados del día de mañana con el tema de Odebrecht? Bueno, podría ser, pero a cada uno le tocará su momento. Están todos implicados de alguna manera, todos tienen que responder en distinta manera. Ahora mira tú. De hecho, ya están implicados. Escucha, ¿no? sí, claro, pero... Por eso para muchos no tienen capacidad moral sí, los vacadores de vacar a un presidente que también está cuestionado. Bueno, con esa lógica entonces... No hacemos nada. No hacemos nada y todo sigue igual y eso es peor. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Una cosa son los mecanismos políticos de control y otra cosa los jurisdiccionales. Los jurisdiccionales tienen que acreditarse, probarse, hay procedimientos especiales, ¿ya? Ahí todos tienen que responder, pero este es un mecanismo político que quiere resolver una situación. Si el presidente ha perdido la confianza, si el presidente se considera que tiene incapacidad moral, si el presidente ha mentido, en fin, todas las cosas que se dicen, que no voy a repetir acá, son suficientes. Si hay una opinión pública favorable a que eso suceda... Sí, 80% más. Bueno, pues más. entonces ahí yo diría que el Parlamento está caminando. En otras circunstancias, yo creo que si hubiera honor y si hubiera cariño al Perú, lo quiero decir con toda claridad, sí, claro. ya se hubiera dado un paso al costado. Porque mira, finalmente nadie tiene por qué poner por delante. Además, el señor PPK ya no puede gobernar, por las razones que dije al comienzo. Hay un desgobierno, hay una parálisis absoluta y hasta cierto punto, total. yo que amo a mi patria, si yo soy el factor que estoy bloqueando, me pongo a un costado y se acabó. No, pero la terquedad es quedarse, que ya tú no te explicas por qué. Bueno. Y además te quedas ya no solamente usando los métodos del debate público, sino usando un poco métodos delincuenciales. Eso de la compra de como congresistas. Como son la compra-venta de congresistas. ¿Te consta esto que está sucediendo? Bueno, eso está pareciendo... Mira, yo no puedo entender... Mira, en la época de Montesinos, ¿no? Sí. Esto se hacía por abajo. Ahora... De no haber sido por los Vladivideos, no hubiéramos sabido nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que ahora se saluda que la gente se cambie de bancada, cuando eso es un pecado grave. Oye, la gente que fue elegida tiene un mandato que honrar de una población que votó para que hiciera tal cosa, no para que vaya a apoyar al gobierno. Ahora se van a apoyar al gobierno. Eso sí, ya es perverso. Y en segundo lugar, señores, como el congresista Violeta dice, yo estoy conversando y estoy seguro que... O sea, hay pues un toma y daca, un juego de granjerías y sinecuras inaceptables. Eso no puede ser democrático, eso es corrupto, eso revela pues que yo me defiendo usando métodos que se usaron en la época de la dictadura anterior. Y la gran diferencia es que ahora lo digo y que ahora se dice y hay gente que se ríe. O sea, ¿en qué se está basando el señor Kuczynski para salvarse? ¿En su capacidad de defensa o en contar votos para poder... ¿Es una defensa sólida o es una defensa...? No, o es una defensa que se basa en argumentos o se está basando en comprar voluntades. Creo que lo segundo. O sea, la gran apuesta que a mí inclusive no me permite decir si va a haber vacancia o no, ni a nadie, es que no sabemos lo que pasa en la conciencia de cada uno de los congresistas, que vemos que tienen una enorme debilidad en su compromiso, en su honor, en su palabra. Porque mira, cuando uno recibe un mandato es para que yo haga tal cosa. A mí votan por mí para yo caminar por acá. Y después que votaron, chau, me voy por acá.
Eso es gravísimo. Sí, es una Eso profunda se llama deslealtad. tránfuga. Y eso es lo que se está saludando. Esos son los Avengers que aparecen chistosos, uno más, ahora con su dibujito y todo lo demás. Estamos trivializando Y ahí a lo te que es quiero muy preguntar, grave. ¿quién es el verdadero operador del oficialismo? ¿El señor Gilbert Violeta o el señor Kenji Fujimori? No, yo creo Hoy que en quizás día. Alberto Fujimori, ¿no? O Alberto Porque son Fujimori. sus métodos, en última instancia, lo que le permitían a él tener mayorías en el Parlamento. Acuérdate cómo lo hacía. Además, Recordemos- Alberto Fujimori A ver, necesita, porque ambos se blindarían, necesita Mira, claro. que PPK en el gobierno recuerda y PPK recuerda necesita. esa conversación del video del Curi Montesinos, ¿te acuerdas, no? ¿Qué cosa le pedía Curi a Montesinos? Que él quería hacer política, entonces quería que le den unos cañoncitos para él poder repartir pescado, alimentos en la población, ¿no? ¿Qué cosa le pide el señor Yica de Puno? Que mira tú, él hace 2 meses votó por la vacancia, le parecía magnífico que se vaya, ahora ha cambiado. ¿Qué cosa le ha hecho cambiar de pensar que PPK ya no era digno de estar Ok, ¿qué al mando? ofrecimientos? Ahora le han hecho ofrecimientos de hacer inversiones, de esto, Obras lo en otro, su región. obras, proyectos, sinecuras, poner a su gente, ¿Cuál a es la sus idea familiares. final ahí? ¡Comprarlo! Después- no, yo sé, comprarlo, pero después que, no, la idea del congresista, después salir reelegido Claro, por su región. pensar, ser hacer una reelegido, carrera política. pero ahí. lo que se está olvidando que ahí tiene un estigma y eso a mí me encantaría Posiblemente, que, obviamente, me no encantaría van a ser que hubiera reelegidos. un video de esas conversaciones y sería realmente una repetición igualita del video Curi Montesinos, por supuesto que O sea, sí. Entonces tú dices que son las mismas, Pero claro. los mismos mecanismos. O sea, querer amarrarse al poder con este cualquier tipo de costo. métodos, rompiendo partidos. ¿Y cómo rompes el partido? ¿Por convicciones o por intereses, pero subalternos? Por lo último, pues. O sea, ofrezco, ¿qué cosa quieres? ¿Qué tal cosa? Yo te doy para tu región, Ahora, para ti o para tu familia. De un Yica que votó a favor de la vacancia y ahora votaría en contra. Sí. Es evidente por todo lo que estás diciendo. Pero hablemos de la izquierda, por ejemplo. La izquierda que desde el primer momento han estado a favor de la vacancia. Bueno, y este otro grupo que se levantó y se fue y no participó porque no quería estar ni con un bando ni con el otro. No, y La le hizo izquierda gran de favor. ahora, ¿no? Y Le hizo gran favor, según algunos. Y bueno, según lo que se vio. La izquierda, ¿qué izquierda está funcionando ahora en el tema de la vacancia? Bueno, en este caso se han unido todos, han hecho una especie de Sí. mea culpa, ¿no? Y se han dado cuenta, a raíz del indulto, quizás su llegada es heterodoxa, o sea, claro, ellos están dolidos por el indulto, porque claro, ellos tenían una suerte de pacto con el gobierno de que una de las cosas supuestas o entendidas de ese pacto... Que no iban a indultar Así a es, Alberto entonces Fujimori. se sienten traicionados. Así O es, sea, pero lo han tenido que sacar dentro de las causales porque no lo han permitido No, los pues demás lógico, grupos, pues, ¿no? porque... Además primero, está en otra además, vía que porque es la eso Corte. jamás iba a votar el Fujimori, entonces tiene que sacarlo. Y otra vez se vuelve a los argumentos. Mira cómo es la vida es muy graciosa y además se ríe de las personas, ¿no? Porque ahora los argumentos son los mismos argumentos que se usaron, la incompatibilidad, el conflicto de intereses, Sí, bueno, la corrupción, la la colusión incapacidad y la moral. corrupción en última instancia. Entonces, yo diría, para no decir, para ir más allá de la anécdota y pensar que están solamente heridos por la vacancia, la verdad, a favor de ellos es que hoy día hay pues una evidencia mucho más grande que la que hubo en el mes de diciembre. Sí, han pasado Ha 3 salido- meses, ha sido un verano lleno de... Claro, los medios de comunicación distintos, ni siquiera una tienda política, han ido descubriendo nuevos contratos, Nuevos acuerdos, indicios. nuevos indicios. El último es que el señor Sepúlveda ha dicho ante el fiscal Sí, que se Hamilton quedaba Castro con de que el señor Kuczynski recibió más dinero por de lo que él... $700,000 por este contrato, este proyecto, esta iniciativa llamada Rutas de Lima, que es una iniciativa de Odebrecht en la municipalidad. Mira tú cómo el señor Kuczynski actuaba. Él era el gran consultor, el que armaba los proyectos desde el lado económico-financiero. Él hacía los diseños correspondientes, él levantaba los recursos, ayudaba, ¿no? Y luego, como gobernante, daba las garantías para que esos créditos pudieran funcionar y operar. Entonces, una labor muy importante. Así como las empresas contaban con abogados y estudios, como el señor Canepa, para los arbitrajes, para hacer los contratos, estos mafiosos, estos contratos, así como contaban con un grupo de empresas para hacer las obras sobrevaluadas, ¿no? Que ahora están presos los señores, también se contaba con un equipo donde estaba Pedro Pablo Kuczynski, de financistas que hacían los proyectos económicos financieros y son los culpables de que esos contratos no solamente hayan salido de favor
¿no? Por la incompetencia, sino sean contratos leoninos, sean contratos que generan una sobreganancia terrible a estas empresas, ¿sí o no? El caso de Rutas de Lima es clarísimo, eso está clarísimo, y hoy sabemos que el que ha hecho ese contrato en la parte financiera es ni más ni menos que la empresa de Kuczynski, el señor Kuczynski, con Sepúlveda, y por eso ha recibido $700.000. No, y además a través de First Capital han cobrado, ¿no? Y a First Capital le quedó 500, por lo que decía este señor, y le daban a Kuczynski 700 y pico mil, o sea, ganando más Kuczynski sin ser dueño aparentemente de la empresa. Bueno, toda una... No, es que el señor Kuczynski tenía pues hacía el trabajo, hacía el estudio, pero luego tenía la facultad, él al otro lado de la mesa lo recibía, me está muy bonito, perfecto, cañón, ganas del concurso, y luego... Después ese concurso se traducía en un contrato y firmamos el contrato. O sea, el señor llevaba a cabo la operación desde el comienzo. La hacía, la formulaba, la diseñaba, la aprobaba, hacía ganar y después terminaba firmando el contrato correspondiente. Claro, y después le caía. Y venían ya todas las operaciones de pago. Sí, eso es evidente y es finalmente lo que eso es grave, eso no es poca cosa. No es poca cosa, pero claro eso es que gravísimo, eso es gravísimo. La gran pregunta es si eso es finalmente motivo suficiente, ¿no? Este tipo de culpas. Mira, para yo te digo, eso es motivo suficiente, peor, eso es motivo para que el presidente sea enjuiciado y pueda perder la libertad. Pero como el Congreso no le corresponde, pero al Congreso no le corresponde llevar adelante un proceso judicial, lo que hace es lo que puede, y lo que puede solamente es definir la permanencia o no en el cargo. No, la vacancia no tiene ninguna connotación penal. Penal, claro que para nada, ¿no? El señor tiene que ser penalizado o enjuiciado cuando termine su mandato, eso queda clarísimo. Este es un juicio político. Este es un juicio político, así es juicio político, que tienen solamente los altos funcionarios por el enorme poder que tiene. Y su conclusión es, chao. Te vas. Además ha sido presidente regional, podría ser un fantástico... Y además él le aporta a la campaña de Kuczynski ese matiz provinciano, esos votos del interior que a veces eran rezos a Kuczynski porque era un hombre muy de la capital. Ahora, para terminar la entrevista, tenemos dos enlaces que hacer. El presidente, sí, lo hemos visto, que últimamente está calificando a algunas de las personas, y en el caso de la izquierda, por ejemplo, dicen que quiere hacer una revolución. El presidente ha dicho que la izquierda quiere hacer una revolución con todo esto, ¿no? Por el tema de la Constitución. Y se da cuenta recién ahora, pero ¿no fueron sus aliados para ganar las elecciones? Ahora, esta izquierda es una izquierda, tú la ves así, más democrática, más pragmática, media liberal, es una izquierda con un tono ecológico, medio ambiental, que defiende los derechos civiles, los derechos humanos. Es una izquierda del sistema. Más moderna. Es una izquierda parte del sistema y yo diría hasta demasiado del sistema, porque la izquierda siempre ha tenido la característica de tiempos atrás, ¿no? Ya no es la izquierda revolucionaria de los años 60 o 70, independiente, ¿no? Pues, tú puedes, yo creo que la izquierda, el gran cambio es su adscripción a la democracia. Y eso me parece fundamental. O sea, es una izquierda democrática. Tiene que ser democrática, podrá ser revolucionaria, pero tiene que ser democrática. Tiene que aceptar la voluntad. Por eso yo estoy en contra de Maduro. No por lo que ha hecho. Pero a ellos les cuesta hasta ahora deslindar con Maduro. Les cuesta, les ha costado mucho. Yo estoy en contra de Maduro, ¿por qué? No por las barbaridades que ha hecho, que son... Porque si en Venezuela hubiera democracia y alternancia del poder, hace rato Chávez, Maduro se hubieran ido a su casa. Pero estos que llegaron por la vía electoral se quieren quedar porque le da la gana, por la fuerza de las armas, por la imposición. Y eso es inaceptable. Ni siquiera el programa. Mira, yo no condeno per se el programa. Que los ha llevado al desastre, sí. Pero en una democracia se preserva con la alternancia. Si un gobernante es tan malo como Maduro, viene la elección correspondiente y se acabó Maduro, lo mandan fuera del escenario. Pero aquí se quieren quedar a como dé lugar y eso es lo negativo, eso es lo censurable. Y la izquierda, volviendo a la izquierda, tiene que respetar la democracia. Yo creo que la izquierda ha avanzado en la democracia, pero la izquierda en los últimos tiempos ha perdido su camino independiente, el camino del proletariado, como se decía hace mucho tiempo atrás, un camino que en medio de las contradicciones en la cumbre abre un trecho especial. Entonces ha estado jugando a favor de uno y a otro. Y en este caso, ante el temor fujimorista de que llegue el fascismo, ¿no? Han apoyado a gente como Humala, que hoy día sabemos que está vinculado a crímenes de genocidio, de derechos humanos. No, y además que empezó con una bandera y terminó con la bandera de la CONFIEP. No, y últimamente apoya a Pedro Pablo Kuczynski, que se sabía de hace mucho tiempo atrás que era Manuel Dagmer, amigo mío, por cierto, que tú lo conoces también, a Manuel, ¿no? Él ha denunciado a Kuczynski en la década de los 80 por las mismas cosas que hoy día está compareciendo. O sea, la izquierda sabía, pero en ese momento hace un cálculo. Prefiero que gane Kuczynski y en lugar que gane la Fujimori.
la Keiko Fujimori. Entonces, se han comprometido y ahora recién se están destrabando. Enhorabuena, porque todo el mundo puede... Bueno, yo creo que todos los peruanos siempre estamos en ese tema del famoso mal menor, ¿no? En ese momento hicieron también sus cálculos. Ese es el gran problema. No solamente nos pasa a los ciudadanos, les pasa a los políticos sigamos también. votando por el mal menor y no optando por lo mejor de lo que existe, el país está Seguirá siendo perdido. como Basadre, que decía que el abismo social era una de las terribles Sí. cosas que nos pasaba y por eso es el mismo diagnóstico de los años 40 y el gobierno empírico, que es ese gobierno... El lleno gobierno de, empírico. ¿no? Ese Lleno es de una llenos de buen concepto de corruptos, Basadre. incompetentes, que no tienen metas comunes, en fin. Y parece que después, desde los años 40 a esta parte... Parece que estuviera hablando de la situación actual, parece que Basadre estuviera haciendo el análisis. Lo cual es acá. terrible, ¿no? Porque Es significa que terrible, todo porque, sigue más o menos funcionando de la misma manera. Eso es terrible. Tenemos que efectivamente. terminar, lamentablemente. No, Gracias, gracias, Ángel. gracias.